Theodore Robert Bundy, un nombre que, incluso décadas después, sigue resonando con una inquietante familiaridad en la cultura popular y en la memoria colectiva. El nombre mismo provoca un escalofrío en la espalda, un recordatorio de que el mal puede tener un rostro encantador. Bundy no era el monstruo de las pesadillas clásicas, sino alguien que podía pasar desapercibido entre nosotros, ocultando su verdadera naturaleza tras una sonrisa confiada. Bundy era el apuesto estudiante de leyes, el prometedor asistente, el amable extraño. Su inteligencia y carisma le abrían puertas, y pocos sospechaban el peligro que representaba. Pero debajo de la máscara había un depredador de una crueldad escalofriante. Su capacidad para manipular y engañar era tan letal como sus crímenes. Su reinado de terror en la década de 1970 dejó devastación en todo el país, con al menos 30 asesinatos confesados y probablemente más. Las autoridades y la sociedad quedaron conmocionadas ante la magnitud de sus actos. La habilidad de Bundy para llevar una doble vida, estudiar leyes de día, cometer actos atroces de noche, destrozó nuestro sentido de seguridad. Mostró que el peligro puede acechar incluso en los lugares más cotidianos y en las personas menos sospechosas. Su caso obligó a las autoridades a repensar cómo rastrean a los delincuentes seriales, y el término asesino en serie entró en el vocabulario público. La investigación de Bundy marcó un antes y un después en la criminología moderna. Esta historia no es para glorificar a Bundy, sino para entender las señales de advertencia, los errores y la oscuridad que pueden esconderse a plena vista. Aprender de su historia es fundamental para protegernos y reconocer que el mal, a veces, se disfraza de normalidad. Las semillas de la oscuridad de Bundy se sembraron en su problemática vida familiar temprana. Desde el principio, su entorno estuvo marcado por secretos y tensiones que lo acompañarían durante toda su vida. Nacido de una madre soltera y criado por abuelos que se hicieron pasar por sus padres, la infancia de Bundy se construyó sobre el engaño. Su madre, temiendo el estigma social, permitió que sus propios padres asumieran el papel de padres de Bundy, mientras él crecía creyendo que su madre era su hermana mayor. Su abuelo era abusivo y prejuicioso, su abuela ansiosa y deprimida, un ambiente tóxico para un niño pequeño. Las discusiones y el miedo eran parte de la rutina diaria, y Bundy absorbía esa tensión silenciosamente. Cuando su madre se volvió a casar y se mudó a Washington, Bundy nunca se unió con su padrastro, profundizando su sentido de alienación. La mudanza representó un nuevo comienzo para la familia, pero para Bundy solo significó más distancia emocional y confusión. Descubrir la verdad sobre sus padres cuando era adolescente solo alimentó su resentimiento. Al enterarse de que su hermana era en realidad su madre, Bundy sintió que toda su vida había sido una mentira, lo que incrementó su desconfianza hacia los demás. Surgieron las primeras señales de problemas: aislamiento social, crueldad y una fascinación por la violencia. Sus compañeros lo veían como un niño extraño, incapaz de conectar emocionalmente, y sus intereses oscuros pasaban desapercibidos para los adultos. Una vez, rodeó a su tía dormida con cuchillos, un escalofriante presagio de lo que vendría. Este acto, aunque inquietante, fue minimizado por la familia, que no supo ver la gravedad de la situación. La identidad fracturada y el aislamiento de Bundy sentaron las bases para el monstruo en que se convertiría. Su niñez, marcada por el abandono emocional y la confusión, fue el terreno fértil donde germinó su lado más oscuro. En la juventud, Bundy perfeccionó su máscara de normalidad. En la Universidad de Washington era visto como inteligente, encantador y ambicioso, un estudiante modelo. Imitó comportamientos sociales, salió con chicas e incluso trabajó en una línea de ayuda para suicidas, engañando a todos, incluida la escritora de crímenes reales Anne Rule. La participación política de Bundy y sus ambiciones en la Facultad de Derecho consolidaron aún más su imagen de estrella en ascenso. Pero bajo la superficie estaba compartimentando una vida de oscuridad. Su encanto y aparente éxito le permitieron ganar confianza y desviar sospechas. Se movía entre estados, mezclándose mientras secretamente satisfacía sus impulsos más oscuros. La dualidad de Bundy, confianza pública, depravación privada, lo hizo singularmente aterrador. Los métodos depredadores de Bundy se basaban en el engaño y el control.
Él apuntaba a mujeres jóvenes, a menudo atrayéndolas en público con heridas falsas o haciéndose pasar por figuras de autoridad. Su encanto y aparente vulnerabilidad desarmaban a sus víctimas, convirtiéndolas en presa fácil. Una vez aisladas, revelaba su brutalidad, secuestrando, agrediendo y asesinando con escalofriante eficiencia. Los crímenes de Bundy eran actos calculados de dominación, no de pasión. Regresaba a las escenas del crimen, practicando la necrofilia y guardando trofeos, prolongando su sentido de poder. Sus escapes de la custodia solo alimentaron su arrogancia y permitieron que su ola de crímenes continuara. La manipulación de la confianza y la autoridad por parte de Bundy lo convirtió en un depredador singularmente peligroso. Los crímenes confirmados de Bundy comenzaron en 1974, marcando el inicio de una ola de terror que se extendió rápidamente por varias regiones de Estados Unidos. Todo empezó con una serie de desapariciones misteriosas en el noroeste del Pacífico, donde la comunidad vivía con miedo y desconcierto ante la falta de respuestas. Sus víctimas, mujeres brillantes y jóvenes, muchas de ellas estudiantes universitarias, desaparecían a plena luz del día, desconcertando a la policía y dejando a las familias devastadas. Testigos en el lago Sammamish identificaron a un hombre llamado Ted como el responsable de atraer a las mujeres con engaños. 2 de ellas desaparecieron ese mismo día, lo que aumentó la alarma pública. El patrón de desapariciones lo siguió a Utah y Colorado, donde más mujeres jóvenes fueron reportadas como desaparecidas, ampliando el alcance de su rastro criminal. Finalmente, Bundy fue arrestado en 1975, tras una intensa investigación policial que abarcó varios estados. Bundy fue vinculado a múltiples crímenes gracias a la evidencia encontrada en su coche, incluyendo objetos personales de las víctimas. Fue condenado por secuestro, lo que solo fue el principio de su proceso judicial. Sorprendentemente, logró escapar de la custodia 2 veces, burlando a las autoridades y generando una cacería nacional. Durante su fuga, continuó matando en Florida, dejando una nueva estela de horror y desesperación. Entre sus crímenes más notorios se encuentran los infames ataques a la hermandad Chi Omega, que conmocionaron a la nación. Su captura final llevó a una serie de juicios muy publicitados, seguidos de cerca por los medios y el público. En un giro insólito, Bundy decidió actuar como su propio abogado, enfrentándose al jurado y a los testigos con una frialdad inquietante. Sin embargo, la abrumadora evidencia en su contra llevó a que finalmente fuera sentenciado a muerte. La ejecución de Bundy en 1989 fue transmitida por los medios, marcando el cierre de un caso que había mantenido en vilo a todo el país durante años. Así terminó uno de los capítulos criminales más aterradores y tristemente célebres de la historia de Estados Unidos, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Entender la mente de Bundy es un viaje escalofriante. Los expertos concuerdan en que exhibía trastornos de personalidad severos, principalmente psicopatía y narcisismo maligno. Manipulaba, mentía y mataba sin remordimientos, viendo a las personas como objetos para su gratificación. Su narcisismo alimentaba su necesidad de atención y superioridad, enmascarando una profunda inseguridad. Los crímenes de Bundy eran sobre poder y posesión, no solo violencia. Su encanto y crueldad calculada eran expresiones de sus trastornos, presentes en la vida diaria y en la corte. Imitaba la empatía, pero no sentía nada. Su mente era una cámara hueca que solo resonaba con sus propios deseos. Para entender el desarrollo de Bundy, recurrimos a la jerarquía de necesidades de Maslow, una pirámide de la motivación humana. En la base están las necesidades fisiológicas, seguidas por la seguridad, el amor y la pertenencia, la estima y, finalmente, la autorrealización. Cada nivel debe satisfacerse antes de progresar al siguiente. La mayoría de las personas ascienden por la pirámide, construyendo vidas estables y significativas. La seguridad y la protección son cruciales para un desarrollo saludable. Sin ellas, la ansiedad y la desconfianza echan raíces. El amor y la pertenencia fomentan la conexión, mientras que la estima construye confianza y autoestima. Solo después de que éstas se satisfacen, una persona puede esforzarse por la autorrealización, convirtiéndose en su mejor versión.
La autorrealización se trata de cumplir el propio potencial para el bien, creatividad, moralidad y aceptación. La vida de Bundy fue una parodia grotesca de este ideal. Usó su inteligencia y encanto no para crecer, sino para la manipulación y el asesinato. En su mente, la maestría significaba perfeccionar sus habilidades depredadoras. Él creía que estaba por encima de la moralidad, pero su vida fue definida por el vacío y la destrucción. Al carecer de empatía, nunca pudo lograr una verdadera autorrealización. La historia de Bundy es un reflejo oscuro. El potencial puede torcerse hacia el mal tan fácilmente como hacia el bien. Su exterior confiado enmascaraba un alma atrofiada y llena de rabia, atrapada para siempre en la base de la pirámide.